Hoy estudié muy juicioso. Ya hice todas mis tareas. Mi cuarto está ordenado. Ya alisté todo para ir al colegio mañana. Ayudé un poco con el oficio de la casa. Creo que merezco que me lean un cuento. En sintonía con las niñas y los niños de nuestro municipio, la Biblioteca Pública Municipal Beatriz Quevedo Patarroyo, el Grupo de Amigos de la Biblioteca, el Proyecto Telar de Sueños, Diversidad y Territorio y el Ministerio de Cultura, acompañaremos la hora de dormir de nuestros más pequeños ciudadanos con mágicos cuentos, leídos en la voz de los líderes del municipio. Esta noche, en Colcha de Sueños, nos acompaña una persona muy especial. Buenas noches, niños y niñas de Zitáquira. Mi nombre es Mariana Pérez Mejía y soy tejedora de convivencia. Esta noche les voy a leer un cuento llamado Pájaros en la cabeza, del autor Joel Franz Russell. El rey era ya muy viejo, se notaba en que tenía la barba blanca y los ojos tan cansados que no veía un dragón a 3 pasos. Pero era un rey bueno, el mejor que había tenido aquel reino en toda su historia. El reino era pequeño y no demasiado rico, así que no había más que 3 ministros: el ministro de Defensa, que era coronel, el ministro de Economía, que era muy inteligente, y el ministro de todo lo demás, que era muy emprendedor. Todas las tardes el rey daba audiencia a los ministros, se sentaba en su trono de maderas preciosas con asiento de terciopelo y clavos de oro, y los ministros en bandeja de plata le presentaban leyes, propuestas y peticiones. El rey escuchaba atentamente, pero no contestaba, no porque estuviese sordo ni por falta de voz, sino porque le gustaba tomarse su tiempo. Siempre acababa diciendo: «Bien, mañana decidiremos», y mandaba a que lo dejasen solo. Detrás del trono había una cortina, tras la cortina una puerta y detrás de la puerta una terraza. En la terraza había otro trono, más pequeño y no de madera, terciopelo y oro, sino de caña y paja. Allí siempre daba el sol y el rey prefería un asiento fresco. El trono de caña y paja parecía un nido y le gustaba mucho a los pájaros. Cada tarde, cuando el rey se sentaba allí, después de recibir a sus ministros, los pájaros llegaban y le cantaban canciones, comían alpiste de su mano y jugaban con su barba. A la hora de dormir, el rey tenía la cabeza llena de trinos y aleteos, y al día siguiente, cuando los ministros venían a buscar respuestas a sus problemas, les daba soluciones sensatas, justas y bondadosas. El sueño de los ministros no era tan apacible. El ministro de Defensa soñaba con ascender a general, y para eso le hacía falta una guerra. El ministro de Economía soñaba con crear un impuesto original para de esa manera poder pasar a la historia. El ministro de todo lo demás soñaba con secar la laguna que había en medio del reino para construir una carretera que lo atravesase de punta a cabo. Pero cada vez que el ministro de Defensa mencionaba la guerra, el ministro de Economía sacaba una idea para su impuesto, o el ministro de todo lo demás hablaba de la carretera, el rey encontraba la manera de no complacerlos. «Para recaudar dineros podemos exportar lo que nos sobra», le decía al ministro de Economía. «El mercado está saturado», objetaba el ministro. «No tenemos nada nuevo que ofrecer». «Tenemos plumas», respondía el rey. «Exportemos edredones, sombreros, almohadas, plumeros». «Excelente idea», aprovechaba el ministro de todo lo demás. «Y para facilitar el comercio, construiremos una carretera a través de la laguna». «Si secamos la laguna, nos quedaremos sin pájaros», argumentaba el rey. «Tendríamos que volar como ellos. Construyamos un puente». «Todo eso es secundario», bufaba el ministro de Defensa. «Nuestros vecinos insisten en reclamar los montes que quedan de esta parte de la frontera. La gente hablando se entiende», sentenciaba el rey. «Con estos no hay manera», advertía el coronel. «En cuanto ven llegar a uno de los nuestros, apuntan con los cañones». «Pues les mandamos palomas mensajeras», concluía el rey. Cada tarde, después de la audiencia, los ministros se quejaban. «Nuestro rey se ha vuelto cobarde», gruñía el ministro de Defensa. «Con los años se ha convertido en un tacaño», opinaba el ministro de Economía. «No entiende las exigencias del progreso», deploraba el ministro de todo lo demás. Los 3 estaban cada vez más descontentos. Pero un día, el inteligente ministro de Economía preguntó: «¿No os habéis dado cuenta
¿De que los argumentos del rey acaban siempre en lo mismo? ¿Qué me propone a mí? Plumas. Pues a mí volar, recordó el ministro de todo lo demás. Y a mí me saca el cuento de las palomas mensajeras, refunfuñó el de defensa. Tiene la cabeza llena de pájaros, concluyó el astuto ministro de Economía. Y mientras no se lo saquemos de encima, no conseguiremos nada de lo que nos interesa. 3 días después, cuando llegó a la terraza, el rey no encontró el trono de paja. ¿Dónde está?, preguntó al mayordomo. Majestad, no sabemos cómo, pero amaneció quemado. El rey sacó del salón una silla. No era tan cómoda ni tan fresca como el trono de paja, y solo unos pocos pájaros podían posarse en el respaldo. Pero algo es más que nada, suspiró el rey. Al día siguiente, cuando llegó a la terraza, el rey no encontró la bolsa de alpiste. ¿Qué pasó?, preguntó al mayordomo. Majestad, no queda ni un grano en todo el reino. El rey mandó traer pan de la cocina para dar migajas a los pájaros. Solo algunos pudieron picotear en su mano. Pero algo es mejor que nada, suspiró el rey. Al día siguiente, ni siquiera un pájaro llegó a la terraza. ¿Cómo es posible?, preguntó el rey. Así son los pájaros, majestad, respondió el mayordomo. Inconstantes, desmemoriados, malagradecidos. Como el rey tenía los ojos cansados, no podía ver que había espantapájaros por todas partes. En las murallas, en los árboles del parque, en todas partes. Esconder el trono de paja había sido idea del ministro de todo lo demás. No comprar alpiste del ministro de Economía y poner espantapájaros del ministro de Defensa. El mayordomo lo sabía, pero le habían dicho que era por el bien del reino. Por si acaso prometieron nombrarlo canciller, que venía a hacer lo mismo que mayordomo, pero con manto de seda, coche de caballos y título de don. A partir de aquel día, los pájaros no volvieron a jugar con la barba del rey, a comer en su mano ni a cantarle canciones. Y el rey ya no se fue a la cama con la cabeza llena de trinos y aleteos, ni se levantó con soluciones sensatas, justas y bondadosas para los problemas del reino. Y cuando los ministros fueron a decirle que el trono de paja lo había quemado un espía, que el alpiste no llegaba porque las tropas enemigas bloqueaban la frontera, y que los pájaros habían sido espantados por los preparativos de guerra de los vecinos, el rey exclamó: «Mañana tendrán mi enérgica respuesta». Al rey no le gustaba nada crear un impuesto para armar al ejército, ni construir una carretera a través de la laguna para llevar a las tropas hasta la frontera, y menos aún guerrear con los vecinos. Esa noche, como no podía dormir, se echó a andar por los oscuros corredores del palacio y llegó a la terraza, que los pájaros ya no frecuentaban. Ni siquiera la incómoda silla estaba allí, y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. En un hueco de la terraza vivía un murciélago. Tenía aún menos vista que el rey, pero sabía lo de los espantapájaros porque se lo habían contado sus primas las golondrinas. El rey se alegró de ver a un animalito con alas y buscó en el bolsillo algo para darle. Encontró una nuez y la rompió con el cetro. Cuando vio que cogía los trozos con las zarpas, se dio cuenta de que no era un pájaro y suspiró. Algo es más que nada, por lo menos a ti no te importa que no tenga trono de paja ni alpiste, o que el país vecino quiera hacernos la guerra. ¿Qué guerra?, chilló el murciélago. Lo que asusta a las aves son los espantapájaros. Nadie entiende por qué mandaste colocarlos. ¿Espantapájaros?, se asombró el rey. ¿De qué espantapájaros hablas? Así fue como supo la conspiración de los ministros y el mayordomo. El rey y el murciélago se pasaron la noche organizando el contraataque. Cuando empezaba a clarear, el murciélago voló a convocar a los pájaros y el rey fue a despertar al mayordomo. Como a la salida del sol quede un espantapájaros en el castillo, te nombraré barrendero del reino. Tendrás un manto de harapos y una carreta para llevar la basura, y el título de traidor. Aquella mañana, cuando los ministros llegaron a la audiencia, encontraron el salón lleno de pájaros. El rey miró severamente a los 3 hombres y les dijo: «Pensaba castigaros por mentir y sobornar al bobo del mayordomo. Pero sería injusto olvidar que tú, ministro de Defensa, eres nuestro único coronel. Tú, ministro de Economía, eres muy inteligente. Y tú, ministro de todo lo demás, eres muy emprendedor.
Así que en lugar de un castigo voy a daros un premio ejemplar. Se levantó del trono de maderas preciosas con asiento de terciopelo y clavos de oro, y salió a la terraza donde volvía a estar el trono de caña y paja rodeado de un montón de pájaros. Los ministros se miraron, pensando que el rey estaba completamente loco, pero cuando dejaron el salón del trono empezaron a entender. Una escolta de pájaros acompañaba a cada ministro y ninguno de los tres conseguía dar un paso sin provocar un intenso batir de alas. Aquella noche, al acostarse, tenían la cabeza llena de trinos y aleteos. En poco tiempo, el ministro de Defensa olvidó la guerra, el ministro de Economía el impuesto que llevaría su nombre, y el ministro de todo lo demás la carretera a través de la laguna. Y no por eso, el primero fue menos coronel, el segundo fue menos inteligente y el tercero menos emprendedor. Fueron, eso sí, algo más felices. Bueno, niñas y niños, así termina esta historia. Espero que les haya gustado, que tengan felices sueños. Y les recuerdo a los padres y madres que a los pequeños nos gusta mucho que nos lean historias. En Colcha de Sueños te esperamos mañana para arroparnos juntos con otra mágica historia. Deseamos dulces sueños a todas las niñas y los niños que nos escuchan.